Bienvenidos, amables televidentes, a Signos Vitales, un programa de reflexión y un programa, digamos, de motivación espiritual. Y la única motivación es que nos motivemos todos a buscar la verdad en el Evangelio. Y el Evangelio tiene un solo tema: Jesús. Esta multinacional llamada la Iglesia, que nació hace 2000 años, es, yo creo que, la única en la cual no hay desempleados. Todos los que tenemos acceso al conocimiento del Evangelio y de Jesús el Mesías, tenemos una responsabilidad y un trabajo en la historia, y es proclamar las verdades de Jesús, el Mesías, el Señor. Y uno de los propósitos del programa Signos Vitales es hacer un llamado a la queridísima teleaudiencia. Yo los he definido como buscadores, a que encuentren en su búsqueda a Jesús, el Mesías, el Señor de la historia. La máxima revelación de Dios. Dios se reveló en la naturaleza, pero la gente interpreta la creación de alguna manera como el surgimiento por el azar, como la evolución de especies animales inferiores. Entonces dejan de lado al Creador que se manifestó en la creación. Envió profetas, anuncios, y las gentes tuvieron oídos sordos. Entonces, en los últimos tiempos decidió venir en persona y nos visitó en el Mesías Jesús. Entonces, con Jesús aquí, lo que tenemos es que proclamar este mensaje. Esa es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia no era proclamar algún tipo de doctrinas, o algún tipo de tradiciones, o algún tipo de intermediarios. ¿Qué error que se cometió? El propósito de la iglesia es proclamar el mensaje del Mesías, no más. ¿Dónde nace esa empresa evangelística llamada la iglesia? Nace en el momento en que Jesús, el Mesías, resucita y envía el Espíritu Santo. El día de Pentecostés quedaron reunidos en el aposento alto 120 personas, reciben ese poder sobrenatural de Jesús resucitado, y empieza la gran comisión que no la van a detener. Nada ni nadie detendrá esto, ni las persecuciones, ni la difamación, ni los malos testimonios de los líderes. Nada detendrá este avance extraordinario de la proclamación del Evangelio. En el capítulo 6 de Hechos, como está en sus caracteres, se creció tanto el número de creyentes y seguidores del Mesías que fue necesario, como es natural, organizarse. Pero una cosa es la organización y otra cosa es la iglesia. La iglesia es el grupo de personas que creemos en el Mesías como nuestro Señor y Salvador. Esa es la iglesia. La otra es la organización humana, la denominación humana, católica o evangélica o protestante, o la tradición. Y hay mucho de eso en la historia. En Hechos capítulo 6, les invito, creció tanto y era tal la necesidad de atender a la gente que tuvieron que convocar los apóstoles para nombrar diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había una manera de, una canasta de amor, una ayuda, y entonces parece que estaban siendo descuidadas las viudas de los griegos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Busquen pues, hermanos, entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabios, a quienes deleguemos este trabajo. Yo creo que aquí está la primera célula de lo que después era el organismo de una institución organizada llamada iglesia. Busquen entre ustedes a hombres de buen testimonio, quien deba asumir responsabilidades dentro del grupo de la iglesia tenía que ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y una persona sabia, o sea, diestra en la delegación que iba a recibir. Utilizando eso como un ejemplo en el día de hoy, si vamos a buscar en la iglesia a alguien que dirija la alabanza y las canciones, debe ser de buen testimonio, o sea, un hermano que tenga un reconocimiento dentro de la congregación, y sabio, o sea, que sepa cantar, que sepa tocar un instrumento, porque no todos en la iglesia tienen la destreza, la experticia, la sabiduría para tal o cual o determinado responsabilidad. Entonces miren ustedes, nombraron, y ahí está la lista de las personas que nombraron: a Esteban, un varón lleno de fe, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Nombraron a esos 7, los cuales los presentaron ante los apóstoles, quienes orando les delegaron por medio de un acto de imponer manos y les asignaron un trabajo específico en el diaconado. Yo pienso que en Hechos capítulo 6, Hechos es un libro histórico de la iglesia, es donde nace ya una organización como tal. Hasta el capítulo 6 era predicadores itinerantes, iban por los caminos de Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, proclamando el mensaje del Salvador Jesús. Pero cuando se creció tanto el grupo de seguidores del Mesías, fue necesario ya nombrar administradores para que atendieran ciertas obligaciones, en este caso específico la atención de las viudas. Nace así pues la organización, que hasta este momento no se llamaba católica, amable televidente y buscador. Estamos aquí hablando, digamos, del año 50 de nuestra era. La Iglesia Católica aparece como organización en el año 333, cuando Constantino, después de tanto perseguir la fe de los cristianos y no poder con ella, porque entre más perseguía parece que la sangre del mártir era un abono al evangelio, entonces decidió, inteligentemente puede ser, que como no podía con el enemigo cristiano, entonces lo asimiló y entonces hizo del cristianismo la religión del imperio y la volvió católica. Pero esta historia que nace en Hechos capítulo 6 nos deja a nosotros por lo menos grandes enseñanzas. Primero, delegar en la obra de la iglesia, en la obra evangelística, en la gran obra de proclamar a Jesús como el Mesías. Todos tienen un trabajo que hacer, absolutamente todos. Atender a las mesas, atender a los niños, atender a los ancianos, atender la enseñanza, atender la música, atender la administración, visitar a los enfermos, orar por la gente, presentar estudios bíblicos. Bueno, yo creo que es casi que infinito el tipo de labores o trabajos que se pueden realizar con un solo objetivo: proclamar a través de la iglesia como organismo, no como organización, el mensaje salvador del Mesías Jesús, para que todo aquel que crea en él tenga perdón y vida eterna. Me llama mucho la atención el versículo 7, donde termina nuestra referencia bíblica hoy. Lo voy a leer. Dice el verso 7: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Multiplicar grandemente. ¿Qué ha pasado hoy día? No sé, es una autocrítica, pero poco crece hoy que la gente tenga interés por la palabra, por el evangelio.
y difícilmente se multiplican los discípulos, se multiplican los miembros, vengan por su milagro y se llena una iglesia, pero no son discípulos, son buscadores de milagros o buscadores de prosperidad. Pero ese verso 7 quiero leerlo nuevamente y ver el énfasis que tiene al final. Dice, crecía la palabra, el evangelio, el número de los discípulos, no de los buscadores de dádiva, se multiplicaba grandemente, y termina diciendo, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe de Jesús. Hechos capítulo 6, nace tímidamente una organización, un organismo que es la iglesia, mediante la delegación que se hace a personas de buen testimonio y sabios, para que juntos, ustedes, creyentes, y nosotros, pastores o líderes, con nuestros hombros, llevemos a este mundo la proclamación de Jesús, el Mesías, y las puertas del infierno no podrán detener este mensaje. 2000 años de proclamación y aquí vamos. Y si vienen persecuciones, no tendremos temor de continuar en esta empresa. Que Dios bendiga el cuerpo de Cristo, que es los hombres y mujeres de todas las latitudes, de toda lengua, raza y nación, que hemos creído en Jesús como el Mesías y lo proclamaremos, con organización o sin ella. Pero tendrán que escuchar todos que Jesús es el único camino, la única verdad y la vida eterna.